Imagina poder empezar tu día activando tu cuerpo, llenando tu mente de conocimiento, ideas y claridad. Y en pocas palabras, siendo 1% mejor cada día. Todo esto con solamente 6 minutos en tu mañana. Y aunque sí, esto podría sonar como algo imposible, exagerado, yo también lo creería, pero justamente Hal Elrod nos comparte en su libro Mañanas Milagrosas una rutina de 6 hábitos que promete ayudarnos a cambiar nuestra vida pequeños pasos a la vez. Usualmente esta rutina se ve algo así, o sea, tendrías que dedicarle aproximadamente 60 minutos de tu mañana, que si lo puedes hacer, perfecto. Sin embargo, el autor también pensó en aquellas personas que no tienen mucho tiempo en la mañana y aún así quieren ser 1% mejores cada día. Para esto, creó la versión recortada de 6 minutos, la cual te voy a ir revelando en este video paso a paso. Desde el primer minuto del día ya vas a notar una diferencia. Y es que el primer hábito que vamos a incorporar a esta rutina es empezar tu mañana con silencio. Si estudias o tienes un trabajo, probablemente tus mañanas se ven como un tornado desde el momento en el que te despiertas. Suena tu alarma, quizás la pospones varias veces hasta que ya no hay más tiempo. Se te hace tarde, tienes que empezar el día corriendo, te estresas, no te da tiempo de desayunar, estás de mal humor y esos hábitos que quieres implementar a tu vida pocas veces los puedes cumplir, porque cada pendiente del día parece que te va comiendo. A eso se le llama un tornado y el objetivo es poder controlarlo antes de que se salga de nuestras manos. Por eso lo primero que vamos a hacer en esta rutina de mañana es empezar el día tranquilos, en silencio. Simplemente puedes, como yo ahorita, sentarte en la orilla de tu cama y respirar, meditar, rezar, agradecer. Y créeme, no necesitas estar aquí 20 minutos meditando o haciendo alguna de estas cosas que ya te comenté para empezar a notar una diferencia. Con pasar el primer minuto de tu mañana en silencio, en tranquilidad, es suficiente para que notes cómo empiezas todo tu día completo con una energía totalmente diferente. No sabes si tu día después va a estar lleno de problemas, estrés o lo que quieras, pero entonces por lo menos durante un minuto olvídate de todo eso. Realmente siente que estás presente, relaja tu mente y busca estar en paz, sabiendo que además estos primeros 6 minutos de tu mañana los vas a dedicar totalmente a tu crecimiento personal. Como dice Robin Sharma, autor del libro El Club de las 5 de la mañana, controla tus mañanas, impulsa tu vida. Apenas va un minuto de tu día y créeme, ya te vas a sentir diferente, más tranquilo. Y eso que todavía faltan otros 5 minutos con otros 5 hábitos que nos van a ayudar a cambiar totalmente nuestra mañana y nuestro día y por lo tanto conseguir este 1% diario de mejora del cual tanto se habla. Y es que el segundo hábito de esta rutina es simplemente tomar una libreta y dedicar un minuto a escribir. ¿Qué es lo que puedes escribir durante este tiempo? Bueno, en lo personal yo he probado 2 cosas que te quiero compartir. Número 1, planea tu día. Esto puede sonar bastante complejo ya que necesitarías muchísimo más de 1 minuto para planear todo tu día. Y sí, en algunos casos, sobre todo si lo que quieres hacer es como un calendario o un plan súper detallado de lo que vas a hacer minuto tras minuto. Y si lo quieres hacer, está bien, lo puedes hacer un poquito más adelante en tu mañana. Pero para esta rutina, digamos, acortada, nuestra rutina de 6 minutos, lo único en lo que quiero que pienses es cuál es tu objetivo más importante del día. Como lo hace entender Gary Keller en su libro Solo una cosa, ¿cuál es esa tarea que tienes que hacer hoy? Que si la cumples, vas a irte a la cama con satisfacción. Vas a sentir que fue un día productivo. Y sobre todo, ya pensando más en el largo plazo, ¿cuál es esa tarea que si cumples hoy va a tener un impacto en tu vida en los siguientes meses o años? Que realmente lo que estés haciendo hoy, esa tarea súper importante, te esté acercando a tus metas y no sea como una tarea superficial que mañana ya no importa. Y por eso es que dedicar solamente 1 minuto de tu mañana a definir cuál es esa tarea más importante de tu día es algo que literalmente te puede cambiar la vida. Puede ser que ya hayas escuchado esto, pero te lo voy a repetir porque es muy importante. Pero estar ocupado no significa estar siendo productivo. Tú puedes estar haciendo cosas todo el día sin estar realmente avanzando en nada importante. Tienes que tener muy claro a qué cosas es a lo que le estás dedicando tu tiempo y sobre todo si estas cosas te están acercando a tus metas, a tus objetivos en el mediano y en el largo plazo. Esa es la gran diferencia entre una persona que simplemente es productiva, parece que está haciendo cosas todo el día, y una persona que realmente puede avanzar en la vida. Y te pongo un ejemplo con 5 cosas que yo tendría que hacer hoy. Mandar un correo a la marca X para acordar un video patrocinado. Una llamada con un cliente de mi curso de desarrollo personal. Ir a comprar comida para mis 3 hijos. Son perros, no se asusten.
hacer mi plan de crecimiento en YouTube para los siguientes 3 meses. Grabar un reel. Todos estos parecen pendientes importantes y puede ser que lo sean, pero si me pongo a pensar específicamente en el largo plazo, hay uno de ellos que sobresale por todos los demás: hacer el plan de crecimiento de mi canal de YouTube para los siguientes 3 meses. El correo con la marca para el video patrocinado, sí, me va a generar ingresos quizás este mes, pero de aquí a un año eso no va a tener un impacto grande en mi negocio. La llamada con un cliente de mi curso de desarrollo personal, pues es algo parecido. Que digo, me encanta hablar con ustedes, me gusta ayudarlos, pero si estamos hablando puramente de crecimiento, de planeación estratégica a largo plazo, estas son cosas que se quedan en un impacto de días, semanas, quizás un mes. Ir a comprar comida para mis perros, pues obviamente lo tengo que hacer, pero mi día no puede girar en torno a eso, porque no va a tener un impacto en el mediano o largo plazo. Espero estarme dando a entender, porque sí, son cosas importantes, son cosas que tengo que hacer, pero tengo que tener clara cuál es esa única tarea que sí va a tener un impacto en mi vida en meses y en años. Ahora que ya dediqué 1 minuto de mi mañana a tener claridad absoluta de cuál es la tarea más importante que tengo que hacer en ese día, cuando termine mi rutina, lo primero que tengo que hacer es poner absoluto foco en eso y no levantarme hasta terminar. Si yo voy haciendo esto día tras día, los resultados van apareciendo. Y la segunda opción también me gusta mucho y es dedicar este minuto de escritura para escribir un journal, o como yo prefiero decirle, tu libro de vida. Simplemente te sientas y te pones a hacer un poco de memoria de lo más importante que te pasó el día anterior. Si conociste quizás a una nueva persona, si aprendiste algo importante de un libro, si comiste en cierto lugar que te gusta, si tuviste algún problema, si algo te salió bien. Simplemente déjate ir, escribe lo más importante que esté pasando en tu vida, lo más importante que haya pasado el día anterior. Escribe cómo te sientes. Por eso lo llamo el libro de vida. Básicamente, cada día que va pasando, tú tienes en un cuaderno una memoria, algo que te pasó y que en el futuro vas a poder recordar. Porque normalmente lo que pasa es que si yo te pregunto, oye, ¿qué fue lo más importante o cómo te sentías hace 3 semanas? No te vas a acordar. Nuestro cerebro olvida este tipo de cosas muy rápido. Entonces, tenerlo todo guardado en un lugar es súper padre. Y déjame decirte algo. No solamente el hecho de escribir te va a servir como una terapia para liberar tus ideas, sacar emociones, pero además, en mi opinión, el leer este libro de vida, quizás años o meses después de haberlo escrito, es de los momentos más profundos y sentimentales que puedes llegar a tener contigo mismo. No lo desaproveches. Pasando al siguiente hábito, que te recuerdo apenas es el 3er minuto después de despertarnos, lo que vamos a hacer es visualizar. Acabamos de escribir cuál es nuestra meta más importante del día, entonces en este momento de visualización lo que podemos hacer es imaginarnos como que ya la estamos consiguiendo, como que estamos teniendo un buen día, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a sentir, o nos podemos ir todavía más allá, pensar muchísimo más a futuro y empezar a visualizar nuestra vida ideal. Y la visualización es un ejercicio o un hábito que te voy a decir, en mi opinión, está subestimado. Y es que últimamente me he dado cuenta con los alumnos de mi programa de desarrollo personal, que si te interesa te voy a dejar un link por acá abajo en la descripción, que ahorita está con el 50% de descuento, entonces podrías aprovecharlo. Pero a lo que iba con esto es que me he dado cuenta que muchos empezamos, y me incluyo porque yo cuando empecé tampoco hacía esto. Empezamos en el desarrollo personal con estos videos de rutinas productivas, de hábitos para ser mejores, empezando a leer, o sea, haciendo cosas diferentes. Y está bien. Sin embargo, no tenemos claro hacia dónde queremos llegar. No tenemos bien visualizado justamente cuál es ese objetivo, cuál es ese punto que estamos buscando. ¿Solo mejorar porque sí? ¿O queremos mejorar para conseguir cierto objetivo, para vernos de cierta forma, para tener cierto trabajo? ¿Cuál es el objetivo de tu desarrollo personal? Por eso en este 3er minuto lo que vamos a hacer es visualizar, cerrar los ojos y pensar en cómo nos vemos de aquí a 1, a 5, a 10 años. Cada día lo puedes ir variando. ¿Cómo sería tu vida ideal? ¿Cómo te ves en ese momento? ¿Cómo sería tu día ideal? ¿A qué hora te despertarías? ¿Qué harías? ¿Dónde estarías viviendo? ¿Qué coche manejarías? ¿Cuál sería tu trabajo? ¿Cómo estaría tu negocio? ¿Con quién estarías? Son muchas las preguntas que te puedes hacer en este primer minuto de tu mañana y hazlo, ve jugando con esta visualización en diferentes situaciones de tu vida a futuro, obviamente, e imagínalas con el mayor detalle posible. Quiero cerrar este hábito con algo súper importante
Y es que visualizar significa conectar con tus objetivos. Y lo curioso es que cuando visualizamos con la suficiente emoción, nuestro cerebro no es capaz de distinguir lo que es imaginación de lo que es la realidad. Entonces literalmente tiene efectos químicos en nuestro cuerpo en el momento en el que estamos visualizando, que nos hace sentir con más energía, con más adrenalina quizás, o con más motivación para poder conseguir esos objetivos. Si visualizas con emoción esas cosas que parecen imposibles en tu vida, se vuelven más cercanas, y visualizando lo imposible, lo empiezas a ver como algo posible. Apenas han pasado 3 minutos desde que abriste los ojos para despertarte y ya empezaste tu día tranquilo. Ya definiste tu meta más importante o escribiste en tu libro de vida. Y además ya visualizaste. Ya con eso estarías empezando tu mañana mejor que el 95% de personas, pero apenas vamos a la mitad y todavía falta lo mejor. El hábito número 4 es agarrar un libro y ponerte a leer. Y bueno, ¿qué te puedo decir de los libros? Si ya me sigues desde hace tiempo, sabrás que en mi canal hablo muchísimo de ellos. Para mí leer es uno de los pilares fundamentales dentro del desarrollo personal y no podía faltar en esta rutina por más corta que sea. Y mira, entiendo que 1 minuto es como muy poco tiempo para leer, quizás es una página la que te va a dar tiempo de terminar dependiendo del libro, y una página la verdad es que es muy poco tiempo, ni siquiera te va a dar tiempo como de agarrar la onda, el contexto, la idea, y más difícil todavía va a ser que encuentres una idea o un concepto que puedas aplicar durante el día, que básicamente ese es el objetivo de empezar tu mañana leyendo: aprender, llenarte de conocimiento y poder aplicar. Pero yo estoy aquí no para darte más problemas, sino darte soluciones. Y por eso un hack que te quiero compartir para esta rutina es que compres alguno de estos 3 libros que te quiero recomendar. Y esto no está patrocinado ni mucho menos. El primero de ellos se llama Titanes de Tim Ferriss. Tim Ferriss es el autor de La Semana Laboral de 4 horas, un libro que seguramente has escuchado porque es de los más vendidos de no ficción desde que salió por ahí de 2009, 2010 me parece. En pocas palabras ya es un clásico y es un bastante buen libro. Pero lo que voy es que Tim Ferriss tiene un podcast en el que entrevista a atletas de alto rendimiento, a emprendedores, multimillonarios, doctores, actores, financieros, artistas, literalmente de todo. Para que te des una idea, Tim Ferriss entrevistó a Arnold Schwarzenegger, a Triple H, que si te gusta la WWE, si fue parte de tu infancia como en mi caso, seguramente lo conoces, a Tony Robbins, a youtubers como Casey Neistat, o sea, de verdad gente top. Y en este libro lo que hace básicamente es resumir y acortar al máximo los consejos y lo que le compartieron en esas entrevistas. Y la razón por la cual te lo recomiendo para esta rutina es porque está creado como si fueran pepitas de oro. Entonces, literalmente, la página en la que abras van a ver como pequeños párrafos con consejos que espero que se pueda enfocar por ahí. Pues está dividido como en pequeños consejos que puedes ir leyendo y aplicando. Y todo en este libro está enfocado o dividido en 3 aspectos: salud, riqueza y sabiduría. Entonces realmente dependiendo de lo que sea que te esté llamando la atención en este momento, lo que sea que tengas ganas de leer en esa mañana, agarras tu libro, ves a alguna persona que te llame la atención y empiezas a aprender de él. La segunda opción que te quiero compartir, digamos que es algo parecida a la anterior. En este caso se llama Aprendiendo de los Mejores, de Francisco Alcaide. Yo aquí tengo los primeros 3 libros, pero me parece que ahorita ya van como en el número 5, entonces realmente tienes para escoger. Y en este caso lo que hizo el autor fue como escoger a los empresarios más grandes del mundo como Bill Gates o Elon Musk, deportistas como Michael Jordan, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, gente que hizo historia como Martin Luther King o Albert Einstein, filósofos como Sócrates o Marco Aurelio, o sea, otra vez literalmente de todo. Y lo que hace es resumir, digamos, las 10 enseñanzas más importantes de cada una de estas personas. En cada uno de estos libros tienes como 40, 50 personajes, entonces de verdad tienes demasiado para escoger dependiendo de cuáles sean los que más te llamen la atención. Y lo mismo que en el de Titanes, por ejemplo, yo abro en la página que sea y son pequeños párrafos de conocimiento que tú puedes ir aprendiendo. Son literalmente pepitas de oro. Y la tercera opción que te quiero compartir es de hecho mi libro favorito de absolutamente todos los que he leído. Se llama El Almanaque de Naval Ravikant. El autor de este libro se llama Erik Jørgensen y lo que hizo aquí fue recopilar información de tweets, de blogs, de entrevistas que dio justamente Naval Ravikant, que si no lo conoces es un empresario y un inversionista en startups súper exitoso. Y en este libro tenemos básicamente todo su conocimiento resumido específicamente en 2 aspectos: riqueza y felicidad. Esos digamos que son los pilares principales, y ya dentro lo que te enseña es la fórmula para crear riqueza desde cero, te enseña sobre hábitos, te habla sobre lectura, te habla sobre mentalidad, de todo. Y mira, de hecho, otra vez espero que se pueda enfocar por ahí, porque este libro lo tengo en inglés y en español, y en cada página que leo prácticamente
siempre hay algo que encuentro y que me vuela la cabeza y por eso tiene tantas marcas. Y justo por la forma en la que está escrito, que son como tweets, resúmenes de esta información, también es perfecto para esta rutina en la que solamente tienes un minuto para leer, aprender y aplicar durante el día. Minuto 5, a partir de que nos despertamos, llega el quinto hábito de esta rutina y en este caso vamos a hacer algo para cambiar desde adentro. Y es que cambiando nuestra identidad, cambian nuestras acciones y nuestras acciones cambian nuestros resultados. Este quinto hábito son las afirmaciones. Para explicarlo mejor, déjame te leo una frase de Mohamed Ali. Es la repetición de afirmaciones lo que lleva a la creencia. Y una vez que la creencia se convierte en una convicción profunda, las cosas empiezan a suceder. Te des cuenta o no de ello, todos los días tienes un diálogo de ti contigo mismo. Y ese diálogo puede ser con afirmaciones positivas que te hagan sentir más confiado, que rompan creencias negativas, que te hagan sentir capaz de conseguir tus objetivos. O pueden ser, déjame decirte, normalmente son diálogos negativos que nos hacen sentir mal sobre nuestros fallos, nuestras inseguridades, las dudas sobre si estamos haciendo bien las cosas, ya sea en positivo o en negativo. Esta conversación que estamos teniendo todo el tiempo con nosotros mismos nos está forjando una identidad. Obviamente tú lo que quieres es una identidad positiva, una identidad que te esté ayudando todos los días y no que te esté deteniendo. Y para esto son las afirmaciones. Son pequeñas frases que te repites de forma constante y en voz alta, con el objetivo de empezar a grabar como estos pensamientos, estas ideas en tu subconsciente y crear tu identidad. Y puedes crear una afirmación alrededor del tema de lo que sientas que más necesites en este momento. Entonces realmente no te puedo decir, ok, esta es la afirmación que tienes que repetir. Lo que sí te puedo decir es cuál es, digamos, una fórmula para crearlas. Número 1. Define qué es lo que quieres y escríbelo con la seguridad de que lo vas a conseguir. Por ejemplo, voy a tener un negocio que facture $5,000 al mes. Número 2. Escribe por qué lo quieres. Necesitas un porqué profundo. Por ejemplo, voy a tener un negocio que facture $5,000 al mes para así poder retirar a mis papás en menos de 5 años. Tener un porqué profundo todos los días es la clave para superar todos los obstáculos que se te atraviesen. Y número 3, define qué es lo que vas a hacer para poder conseguirlo. Voy a tener un negocio que facture $5,000 al mes para así poder retirar a mis papás en menos de 5 años. Y para esto, por ejemplo, voy a dedicar 2 horas diarias a aprender cómo vender más en redes sociales. Esto es un ejemplo de afirmación que te podría repetir todas las mañanas en voz alta, acuérdate, y entre más seguro lo digas y entre más emoción le metas, mejor. Y esto día tras día va a irte creando una identidad positiva que te ayude y claro que sí, es otro impulso extra para empezar bien tu mañana. Finalmente, el sexto hábito de esta rutina de mañana productiva de 6 minutos tiene el objetivo de ahora sí activarnos y hacernos empezar con energía al día. ¿Cómo? Con un minuto de ejercicio. Creo que claramente este minuto de ejercicio no va a servir como para ponernos en forma y no es el objetivo. La idea aquí es hacer un solo ejercicio durante un solo minuto, el cual nos ayuda a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Pueden ser lagartijas, pueden ser burpees, puede ser saltar la cuerda, lo que tú quieras, pero empieza a activar tu cuerpo de una forma natural. Muchísima gente lo primero que hace en la mañana es ir y tomarse un café, que porque todavía se sienten como con sueño, adormilados. Y si eres de las personas que hace esto, te invito a que cambies esa taza de café por 1-2 minutos de actividad física intensa y créeme, el sueño se te quita muchísimo más rápido que tomando café. Y así, solo 6 minutos después de haberte levantado, trabajaste en 6 hábitos, 6 aspectos que poco a poco van a terminar teniendo un gran impacto en tu vida. Si quieres llevar esta rutina al siguiente nivel, ve a ver este video en el que te explico la versión de 1 hora completa junto con todo lo que aprendí del libro de Mañanas Milagrosas. O si más bien lo que tú necesitas es ayuda para crear hábitos, ve a ver este otro video en el que te enseño todo lo que tienes que saber para crear cualquier hábito desde cero. Te veo en alguno de esos dos.